Cordial saludo. En este video vamos a seguir con el tema de diagrama de secuencia. Ya se realizó el video de diagrama de secuencia parte 1. Vamos a ver entonces la continuación. Habíamos quedado en este diagrama en el cual se observa que el cilindro tiene asociado un final de carrera 1v2 y ese final de carrera 1v2 hace que el mismo cilindro se devuelva. Eso es este chulito. Aquí habíamos quedado. También en el video anterior vimos lo que fue los varios tipos de accionamientos que se pueden encontrar para el control de los sistemas. Aquí vamos a abordar con un tercer ejemplo otro posible diagrama de estado. Entonces, si ya que conocemos el diagrama de estado, nos vamos directamente a él, vamos a encontrar entonces que este diagrama de estado hace referencia al cilindro 1A1 y 2A1, que en 0 nos está indicando que el cilindro está contraído y con 1 está en su posición final de avance, que estamos viendo que tiene un sistema de arranque que está en una comparación con una válvula I, y esa válvula I nos está haciendo la comparación con el final de carrera 1v2. Es un poco similar a los ejemplos trabajados en el video anterior, pero ya la secuencia cambia. Nos están diciendo que la secuencia para estos cilindros va a ser que el cilindro, vamos a verla aquí, o también la podemos armar directamente del diagrama. Vamos a leerla primero y después la comprendemos en el diagrama. Vamos a ver que la secuencia es que el cilindro 1A1 más se hace más, o sea, eso quiere decir que el cilindro avanza, y ya que el mismo cilindro 1A1 retrocede, y ya retrocede y se hace el cilindro 2A1 más, quiere decir que avanza, y el cilindro 2A1 se hace menos, quiere decir que retrocede. Si llevamos eso a un diagrama, entonces vemos que por una señal de avance que hace que inicie la secuencia, el cilindro 1A1, vamos aquí a rayarlo, el cilindro 1A1 avanza, como vemos en la escritura, por la señal de un actuador o un sensor. En este caso vamos a hacer que él se devuelva. Entonces aquí ya vamos viendo que la misma secuencia nos puede ir dando ideas de cómo debe ir configurados los finales de carrera. Entonces vemos que en la secuencia nos dice que el pulsador, en una comparación de una válvula A, hace el avance del cilindro 1A1 y que el cilindro retrocede por la señal del mismo final de carrera asociado a él, que sería el final de carrera 1v2, que lo tenemos acá en el diagrama y está configurado acá con relación al cilindro. Ya observamos que el cilindro retrocede, se activa un final de carrera cuando el cilindro retrocede, que sería el 1v1, y hace que cuando él esté en retroceso o ya esté en su posición de retroceso final, avance el cilindro 2A1. Vemos que cuando el cilindro llegue a su posición final, debe accionar un final de carrera, en este caso es el 2v2, y por ende esa señal del 2v2 vemos que se hace el cierre del circuito aquí mismo del sensor, de la señal del sensor, y hace que retroceda. Cuando el final de carrera del sensor del cilindro 2A1 sensa que el cilindro llegó a su posición de retroceso, se activa el sensor 2v1. Entonces vemos que podemos armar una relación entre la escritura abreviada de la fase y el diagrama como tal. Esta escritura hace relación a este diagrama que tenemos acá. Entonces, ¿qué vamos a observar ya? La relación de cómo asociar estos finales de carrera en nuestro esquema como tal.
Entonces vamos a empezar por el control de dos cilindros, en este caso son dos cilindros doble efecto, entonces simplemente ubicamos dos cilindros en nuestro simulador, la marcación del cilindro 1A1, 1A2, si requieren regulación de velocidad, y ya sabemos que para controlar un cilindro doble efecto lo más óptimo podría ser una válvula 5.2 biestable o monoestable o una válvula 4.2. 4 vías, 2 posiciones o 5 vías, 2 posiciones. Aquí tenemos una configuración de válvulas 5 vías, 2 posiciones para el control de los dos cilindros. Y ya la pregunta sería, bueno, yo sé que esos cilindros van a moverse por medio de unas señales que se dan en el sistema. Entonces, ¿cómo puedo ir configurando esas señales? Me puede ayudar el diagrama de estado o el diagrama de secuencia. Entonces nos dicen que por medio de un pulsador y un final de carrera podemos hacer que el cilindro 1A1 avance. Entonces aquí vemos otra configuración de una válvula I. ¿Cómo así? Una válvula I nos da una salida, como lo vimos en el ejemplo del video anterior, siempre y cuando las dos estén activadas. Configurando estas dos señales en serie de las válvulas, se hace la misma configuración de una válvula I. Entonces en este caso tenemos la señal 1S1 del pulsador y 1E1, que entonces vemos que esas dos señales están haciendo una válvula I entre el pulsador y la señal de 2B1. Confirmamos 2B1, 1S1. Esa señal hace que el cilindro avance. Entonces el cilindro cambiaría, las señales harían que cambie el estado de la válvula 5 vías, 2 posiciones. El cilindro avanza. Y ya en este caso entonces cuando el cilindro avance, si volvemos al diagrama, se va a activar 1V2 y ese 1V2 me va a dar el retorno. Entonces por eso vemos que aquí tenemos el 1V2 ya en el retorno del cilindro 1A1. Ahora si seguimos el diagrama, vemos que se va a activar una válvula, un final de carrera, sería el final de carrera 1V1. Vamos a observar que aquí ya hay una pequeña diferencia y es porque vamos a ver un tema nuevo que es la sobreposición de señales. Tenemos varias opciones para solucionar la sobreposición de señales. Esta solución que vemos acá, si vamos a observar, vamos a comparar esta simbología de este final de carrera y esta simbología del final de carrera. Entonces, les queda de tarea consultar sobre finales de carrera de accionamiento mecánico de tipo escamoteable. Aquí les voy a dar una breve descripción y es que el rodillo que es accionado tiene un codillo, entonces estamos viendo acá en punto rojo el codillo y ese codillo posibilita que el sensor final de carrera escamoteable solo sense el movimiento del cilindro en una sola posición. Entonces yo puedo sensar el movimiento de avance o el movimiento de retroceso dependiendo del tipo de rodillo que tenga escamoteable. ¿Qué vamos a observar en el plano? Vamos a ver que este 1V1 está asociado a el retroceso del cilindro. Entonces observamos acá, vamos a observar una flecha que normalmente no nos salía, que es esta de acá. Esa flecha nos está indicando que como las señales se interponen, o sea, una sobreposición de señales, vamos a entender que es esta parte de sobreposición de señales, se debe hacer uso de herramientas para vencer esa sobreposición. ¿Por qué? ¿Qué pasa? La secuencia no sería tan perfecta según el desarrollo que estamos realizando porque tenemos que el cilindro avanza, el cilindro retrocede, el cilindro 1A1 avanza. Entonces lo que estamos haciendo es tratar de descubrir por qué está esta configuración de rodillo. Entonces el cilindro 1A1 avanza, sensa, retrocede, pero entonces yo necesito que el cilindro 2A1 avance siempre y cuando esta secuencia ya se haya realizado.
¿cierto? Inicialmente, cuando los dos cilindros estén en su posición inicial, el cilindro 1V1, si estuviéramos trabajando con esta configuración de rodillos, el cilindro 1A1 va a estar activando el final de carrera 1V1, por ende entonces esta secuencia no se daría. Empezaría inmediatamente el movimiento del cilindro 2A1. Entonces estamos viendo que en esta secuencia se ve también un tema nuevo que es la sobreposición de señales. ¿Qué tenemos entonces? Que para solucionar la sobreposición de señales podemos aplicar finales de carrera con rodillo escamoteable. Es una de las soluciones. Vamos a ver que en próximos videos vamos a encontrar esta solución para este esquema también con el método cascada y método paso a paso. Entonces la primera solución, rodillo escamoteable. Observamos que entonces en la simbología al lado del cilindro nos está diciendo que está sensando. Puede sensar simplemente el retroceso o puede sensar simplemente el avance. Entonces, ¿qué estamos garantizando con este rodillo escamoteable? Que se va a sensar siempre y cuando el cilindro esté retrocediendo simplemente. Entonces no me va a sensar desde que el cilindro está en su posición inicial. Entonces aquí vemos que con el rodillo escamoteable se hace la activación de la señal. Volvemos a la secuencia que estábamos estudiando y ya decimos que se activa 1V1. 1V1 manda la señal, hace el cambio de estado de la válvula 2V1, el cilindro por ende avanza, ya viene aquí, 2V2, hace que retroceda el cilindro y podemos llegar a la secuencia. Vamos a ver la simulación para entender un poco más qué es lo que pasa si utilizáramos un rodillo normal. Entonces en este caso tenemos la simulación, el diagrama ya ubicado. Como tal, hasta el momento ya hemos visto temas de cómo armar este secuencia. Solo el tema nuevo en este caso sería cómo configurar un rodillo escamoteable. Entonces, para la configuración también tenemos aquí la guía. En la guía nos dice que vayamos a la configuración de la válvula y por la parte de accionamientos mecánicos podemos encontrar los rodillos escamoteables y que vamos a encontrar entonces la opción de un rodillo escamoteable que sense en un sentido, o sea puede ser el avance del cilindro o que sense el retroceso. Entonces vamos a ir otra vez al simulador para identificar esta configuración. Inicialmente les voy a mostrar cómo funcionaría el esquema si no tuviéramos la configuración del cilindro, de la válvula de activación por rodillo escamoteable. Entonces vengo acá, vemos que estoy sensando simplemente el retroceso, este sería el avance. Estas dos flechas indican que sensan un solo sentido, en cambio este sensa los dos sentidos. Entonces lo voy a poner en sensado de los dos sentidos. Y aquí convertí el final de carrera en un final normal. ¿Qué vamos a tener entonces? Que el final de carrera 1V1 va a estar normalmente activado. Bueno, normalmente ¿qué hacemos? Algo que no hemos visto. Para hacer uso del sistema de rodillos escamoteables yo debo configurar el cilindro para que no sense desde su posición inicial 0 sino desde su posición 5. Por eso aquí no me estaba sensando esa posición inicial. Entonces lo voy a volver a colocar en su posición 0, el final de carrera 1V1. Por la pestaña etiquetas de configuración del cilindro le doy a aceptar. Vamos a ver que se nos achura, quiere decir que está sensando. En este caso entonces le damos play y sin yo haber dado ninguna señal de movimiento ya estamos viendo que 1V1 está siendo activado porque el cilindro retrocedió o está en su posición inicial y por ende entonces le va a dar el avance al cilindro. Entonces aquí vemos que se dio la sobreposición porque yo necesito realizar esta solución. Entonces una de las formas es utilizar el rodillo escamoteable. Vemos que aquí sin yo haber tocado nada se dio esta activación. Si yo le doy avance no va a avanzar porque el cilindro está en avance.
Entonces ahí vemos qué es la sobreposición. La sobreposición es que una señal que es, en su diagrama debe decirle al cilindro avance, se está dando antes de tiempo. Entonces, primera solución, no es la más óptima, pero puede ser una de las soluciones, es configurar como rodillo escamoteable. Y vamos a decir que yo quiero que se sense, pero simplemente cuando el cilindro está retrocediendo. Entonces, coloco este mecanismo, le doy OK, pero si le doy play acá, vamos a ver cómo funciona. Entonces le doy al avance, el cilindro retrocede, pero va a quedar activado. En este caso hace la secuencia, avanza y tenemos el primer bloqueo de la señal. ¿Qué pasa aquí? La señal está quedando bloqueada porque yo tengo el cilindro. Entonces voy a hacerles un esquema para que me entiendan un poco más. Vamos a abrir espacio acá. Yo normalmente voy a tener el cilindro y al cilindro le voy a adecuar en el vástago, este es el vástago, le voy a adecuar un sistema de sensado, puede ser una cabeza para facilitar el sensado. Esta cabeza es cilíndrica y normalmente esa cabeza tiene unos desgastes en los bordos. Entonces, si yo tengo un final de carrera escamoteable, lo que va a pasar es que si está sensando solo el retroceso, en su posición inicial el rodillo va a tener un codillo y ese codillo en su posición de avance va a ser vencido. Este es el codillo de un final de carrera en su posición de avance. Ya vamos a ver qué pasa en su posición de retroceso, que es el que estamos configurando. Entonces vamos a encontrar que vamos a tener una cabeza de latón, plástico, nylon, dependiendo de lo que queramos, o el sistema del mecanismo, y el rodillo o el sensor, el final de carrera, va a tener un codillo. Entonces, si el cilindro está avanzando, el codillo va a ser vencido y se va a doblar. Pero si el cilindro está en retroceso, como vemos en la imagen inferior, el sistema de codillo se va a doblar. Entonces aquí vemos que el sistema de codillo se dobló en este sentido, hizo este movimiento. Ya aquí observamos que el sistema de codillo vuelve y baja, y cuando el cilindro retroceda va a ser sensado. Ese es el sistema de rodillo escamoteable. Pero entonces, ¿qué pasa? Yo necesito darle una distancia para que él vuelva a desactivarse, o si no va a quedar activado. Esa distancia se la doy con los mecanismos que tenga la cabeza del sensado del cilindro. Entonces, vemos que si retornamos a la parte de la simulación, seguimos con un problema, y es que tenemos la sobreposición de las señales, que ya tenemos la configuración del final de carrera escamoteable, pero tenemos que darle una distancia para que el cilindro deje de sensar, o que el sensor 1V1 deje de sensar al cilindro, porque si no se nos va a dar esta sobreposición que le está diciendo al cilindro avance, pero inmediatamente se está activando el final de carrera 2V2 y le está diciendo que retroceda. Entonces vamos a configurar el cilindro, le vamos a dar un espacio, puede ser un espacio de 5 o 10, entonces podemos decir que el cilindro va a sensar en la posición 5 de toda la longitud de la carrera al sensor 1V1. Le damos OK, vamos a observar, vamos a bajar la velocidad y en este caso entonces tenemos todas las señales. Vamos a repasar la secuencia. Entonces vemos que si yo pulso se hace una comparación y con el final de carrera 2V1, en este caso vemos que el final de carrera 2V1, si le doy stop, es normalmente achurado, quiere decir que el final
de la válvula 3 vías 2 posiciones es normalmente cerrado como está en esta posición, pero está activado porque en su posición inicial el cilindro el cilindro 2A1 está contraído y por ende el final de carrera está activado. Entonces vemos que esta posición se está cumpliendo, simplemente tengo que cumplir con esta otra posición que es dar el avance. Se da el avance del cilindro, en este caso no se movió el rodillo escamoteable o fue vencido por el codillo, ya se activa la señal 1V2, esa señal 1V2 le va a dar el retroceso al cilindro, vamos que se produce el cambio, se, se da entonces el cambio de posición, se deja de censar el 1V2 y vamos a concentrarnos en el final de carrera 1V1, que en este caso simplemente se va a activar una sola vez y ya va a quedar desactivado. Esta es una forma de vencer la sobreposición de señales. Ahí se activa y vuelve y se desactiva porque ya lo moví 5 centímetros y estamos hablando de que la carrera es de 0 a 100 o de 0 a 100 milímetros o de 0 a 100 centímetros, son 5 unidades. Vemos que se dio la señal de cambio de estado, avanzó el cilindro y ya vamos a observar que retrocede el cilindro por medio de la señal 2B2. Entonces se está dando la secuencia. Aquí algo muy importante: si el operario decide accionar el pulsador, no se va a realizar la secuencia porque se está haciendo una comparación y en este caso una comparación y también se puede lograr por medio de dos señales de dos válvulas en serie. Y ya se da la posición del cilindro en retroceso, se vuelve a activar el final de carrera 2B1 y podemos observar entonces que si volvemos a dar activación al pulsador, vuelve y se realiza la secuencia. Movemos la velocidad de simulación, la podemos poner 1 a 1 para que sea más rápida, avanza, retrocede. Todas estas señales se van dando de acuerdo al diagrama que tenemos. Volvemos entonces a la parte del PDF, ya vimos el tema de rodillo escamoteable. Vamos a ver otro ejemplo donde se hace necesario el uso de rodillo escamoteable. En este caso observamos otro diagrama de fase en el cual se necesita realizar una secuencia que dice que tenemos dos cilindros, el cilindro 1 a 1 y el cilindro 2 a 1. Entonces necesitamos que el cilindro 1 a 1 avance, se haga más, después de que el cilindro 1 a 1 se hace más, que el cilindro 2 a 1 también se haga más, o sea que avance, y después de este paso que el cilindro 2 a 1 retroceda y después de que retroceda el 2 a 1 retroceda el 1 a 1. Entonces esta escritura abreviada nos está indicando que hace referencia a este diagrama. ¿Qué hace el diagrama como tal? Tenemos el cilindro 1, el cilindro 2 a 1, tienen asociados cada uno unos finales de carrera, por ende al cilindro le tenemos asociados el 2B2 para el avance, 2B1 para el retroceso, 1B1 para el retroceso del cilindro 1 a 1 y 1B2 para el avance del cilindro 1 a 1. En este caso vamos a repasar la secuencia escrita. Vemos que avanza el cilindro, por ende cuando avanza el cilindro 1 a 1, avanza el cilindro 2 a 1. Cuando el cilindro 2 a 1 está en su posición final, retrocede y le da la señal al cilindro 1 a 1 para que retroceda. El diagrama nos va mostrando qué señales se van activando en cada una de las secuencias. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5 secuencias. Primera secuencia es el avance del cilindro 1 a 1. Segunda secuencia, el avance del cilindro 2 a 1.
Tercer secuencia, el cilindro 2 a 1 retrocede. Cuarta secuencia, el cilindro 1 a 1 retrocede. Y la quinta es que llega a su posición inicial, se resetea el sistema. Entonces vamos a ver que en este caso también tenemos una sobreposición de señales. Aquí la podemos observar que se nos va a dar en la parte del 1V2 y 2V2. Estos dos finales de carrera se van a interponer. ¿Cómo lo puedo observar? 1V1 le va a decir a la válvula que el cilindro avance, el cilindro 2 a 1 avance. Aquí le estamos diciendo que avance. Y vamos a observar que se va a seguir activado hasta este punto de acá, hasta la secuencia 4. Pero entonces, ¿qué vamos a ver? Que en la secuencia 3 yo le voy a decir que con el mismo final 2V2 retroceda. ¿Qué va a pasar? Este está activado y este está activado. Nos va a pasar lo mismo que en el ejemplo 4. Vamos a tener otra sobreposición de señales, en este caso en esta margen del paso de la secuencia 2 a la secuencia 3. Por un lado le estamos diciendo al cilindro avance con esta señal que sigue activada hasta la secuencia 4 y por otro lado le estamos diciendo que retroceda en la secuencia 3. Entonces estas dos señales van a bloquear el cilindro. Entonces por ende también tenemos que hacer uso de lo que son finales de carrera escamoteables. Vamos a ver qué pasa si hacemos este montaje que hace referencia al mismo esquema anterior. Entonces aquí vamos a asociar lo que son los finales de carrera con el diagrama, como nos los está mostrando. Entonces en este caso vamos a empezar a leer el diagrama para empezar a configurar. Ya sabemos que tenemos dos cilindros doble efecto, los configuramos y los comandamos por medio de mando indirecto con una válvula 5 vías, 2 posiciones, y ya empezamos simplemente a hacer llegar señales a las válvulas para que cambien de estado. Entonces simplemente es saber, listo, ¿qué señal hace que el cilindro avance? La señal del pulsador. Entonces ubico la señal del pulsador 1S1 para que el cilindro avance, el primer cilindro 1 a 1. Ahora voy al paso 2. En el paso 2 me dice que cuando el cilindro avance se va a activar el final de carrera 1V2 y por ende entonces ese final de carrera 1V2 es el que tengo que asociar para el avance del cilindro 2 a 1. Entonces por eso vemos que en el avance del cilindro 2 a 1 encontramos al final de carrera 1V2. Si seguimos en el diagrama, ya estamos acá, está avanzando el cilindro, llega al punto de avance y va a activar el final de carrera 2V2. En este caso 2V2 me va a dar el retroceso del cilindro, entonces lo ubicamos. Encontramos el retroceso del cilindro en el 2V2. Aquí entonces vemos que vamos cumpliendo con el diagrama y lo que nos está indicando el diagrama en la ubicación de los finales de carrera. Si seguimos, el cilindro va bajando, el cilindro 2 a 1 y va a llegar a su posición de retroceso. Aquí simplemente entonces el cilindro va a activar el final de carrera 2V1 y por ende vamos a encontrar que 2V1 le va a mandar la señal para que retroceda el cilindro 1 a 1. Por eso encontramos el 2V1 en la posición de retroceso. Vamos a verificar este esquema en la simulación. En este caso entonces tenemos la configuración de los cilindros, el mismo esquema que teníamos anteriormente. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a darle play y vamos a ver la sobreposición de señales si no hacemos uso de los rodillos escamoteables. En este caso, si le damos a avanzar, vamos a ver que tenemos la sobreposición de señal que nos dice que el cilindro retroceda. ¿Y quién es la que nos está diciendo que el cilindro retroceda? 2V1. Entonces tenemos esta sobreposición de señal, primera sobreposición de señal que debemos corregir. En este caso entonces, ¿qué debemos hacer? Que este cilindro 2 a 1 sense esta posición siempre y cuando se esté dando el retroceso. Entonces simplemente venimos acá, configuramos
que sense simplemente el retroceso y le damos OK. Ya ahora, ¿qué tenemos que hacer? Configurar para que nos sense y nos deje un espacio libre en el cilindro. Entonces ponemos 5 en el retroceso. Aquí, por ejemplo, ya vamos a encontrar que no vamos a tener esta señal que nos va a decir que el cilindro retroceda y nosotros no los va a dejar avanzar. Entonces le vamos a dar avance y ya aquí encontramos nuestra segunda posición de bloqueo. En este caso encontramos que la señal 1B2 le está diciendo que avance y la señal 2B2 le está diciendo que retroceda. Entonces en este caso la otra posición de bloqueo es la señal 1B2 que no me está dejando retroceder el cilindro. Entonces en este caso debemos decirle que sense es el retroceso en 1B2. Entonces simplemente venimos acá, le damos stop y vamos a confirmar 1B2 exactamente que sense el retroceso. Vamos entonces a 1B2, ¿dónde está? Acá. Está sensando, le dejamos también libre, pero entonces en este caso que sense el retroceso, vamos a confirmarlo. Está sensando el retroceso y este es el avance, este es el que debemos dejar. Le damos OK, avanza, retrocede y avanza. Aquí tenemos la solución y fuimos viendo cómo se iba arreglando. Vamos a repasarla en modo de simulación un poco más lento. Entonces tenemos la simulación más lenta, le vamos a dar avance, se activa el sistema, el cilindro avanza. Y aquí, ¿qué pasa entonces? ¿Cómo juego yo con esos rodillos escamoteables? Yo debo decir qué debo sensar. Entonces, por ejemplo, aquí vimos que la primera señal de interposición de señales era el cilindro o el sensor 1B2. Entonces vemos que se activa 1B2, pero se debe activar por un momento. Entonces por eso dejamos libre acá el movimiento del cilindro y no lo llevamos a sensar hasta el 100% del cilindro. Ahorita cuando termine la simulación vamos a ver la configuración del cilindro otra vez. Vemos que el cilindro avanzó, llega a su posición. ¿Cuál es la señal que se debe dar? La señal 2B2. La señal 2B2 es esta de acá. Entonces por ende se da la señal y vemos que va retrocediendo el cilindro 2A1. Después de que retroceda el cilindro 2A1, estamos diciendo esta señal que tiene el sensor 2B1 debajo, que es una flecha a la izquierda, nos está diciendo que está sensando el retroceso. Por ende aquí se va a activar el final de carrera 2B1, pero se va a activar por un momento y ya me va a dar la señal para que retroceda el cilindro 1A1 y va a dejar de activarse el sensor 2B1. Ya tenemos la configuración entonces de nuestros dos finales de carrera configurados como escamoteables. Una de las soluciones para superar el problema de la sobreposición de señales. Vamos a parar el sistema. Vamos a repasar la configuración de los cilindros. Entonces la primera señal de sobreposición es en el avance del cilindro, porque vimos que si el cilindro avanzaba, vemos acá el diagrama un poco más grande, si el cilindro avanza, le va a decir al cilindro 2 que avance el final de carrera, pero aquí se viene la primera interposición de señales. Con un sensor le estoy diciendo que avance y con otro le voy a decir que retroceda. Entonces esta señal la tengo que volver sensor escamoteable. Entonces venimos acá, vimos que
la señal de 1V2 la volvimos sensor escamoteable, pero también tenemos que decirle que no sense el 100% de la carrera, sino que le deje un espacio libre para que no sea activado el sensor, o que se active cuando hizo el movimiento de avance, pero también se desactive en una pequeña margen del movimiento de avance, cuando ya llega al tope. O sea que la distancia de 95 a 100 no va a ser censado ese final de carrera, y por eso no me va a generar el error de sobreposición. Ahora, volviendo al esquema, ¿qué tenemos? Le estamos diciendo al sistema que retroceda con 2B1. Entonces, 2B1 siempre va a estar activado porque el cilindro va a empezar en su posición inicial en contracción, retraído. Entonces, esta señal de 2B1 también la tengo que volver un sensor escamoteable, porque si no, siempre va a terminar activada y no me va a dejar el avance del cilindro, porque también el cilindro va a tener una señal que le dice retroceda siempre, y por acá va a llegar un pulsador y me le va a decir que avance y no se va a poder avanzar. Entonces en este caso lo vimos en el simulador que la segunda señal que tenía que convertir en escamoteable era la 2B1. Entonces, ¿cómo se convierte? Censar el retroceso, venimos acá 2B1, censar el retroceso, eso quiere decir la flecha a la izquierda, y la flecha a la derecha es que censa el avance. Vemos las dos flechas, el avance y el retroceso. Fuera de eso, ¿qué tengo que decirle al cilindro? Entonces, que me sense solo un pedazo del cilindro o una margen ya llegando al movimiento, y que me deje el espacio final de llegada libre. Es como decir, este espacio final déjemelo libre. Vamos a hacer un zoom. Si el cilindro tiene toda esta carrera desde esta margen hasta esta margen, estamos dejando en el retroceso este espaciecito libre para que no sea censado como tal. Entonces vemos que el cilindro 2B1 debe tener un espacio libre en la llegada. Vamos a configurarlo y vemos que para eso era este 5. El sensor empieza a identificar el cilindro, pero a partir del punto 5 de la posición de la carrera. Entonces la posición 0 no la está censando. Eso quiere decir ese 5 en la posición del censado de 2B1, y eso quiere decir este 95 en la posición de avance. Para verlo en la posición de avance vamos a ponerla 1 a 1, vamos a darle OK y vamos a pausarlo. Vemos que el cilindro también queda en la posición de avance con un espacio disponible, eso es ese 95, y no censar hasta el 100% de la carrera, sino hasta el 95 para dejar ese espacio libre. En este caso, aquí termina entonces el tema de diagrama de fases con sobreposición de señales y corrección con rodillos escamoteables. Primera opción para corregir la sobreposición de señales es tener claro que también existen otros métodos que vamos a ver en próximas secciones, como es el método cascada y el método paso a paso. Vemos los dos ejemplos, que es el uso de finales de rodillo que censan en las dos posiciones, o el uso de finales de rodillo escamoteables que censan en una sola posición. Muchas gracias.